Bien, Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con nuestro estudio de 2 Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2, versículos, vamos desde el versículo 6. Hemos titulado este sermón El control divino y la situación de los incrédulos. Vamos a dividir este sermón en dos partes. Vamos a leer hasta el verso 12 al 12. Les invito a ponerse de pie. Amén. ¿Tienen todos, mis hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, versículos 6 en adelante. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente. Quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta bella mañana que podemos estar reunidos aquí con mis hermanos. Gracias por haber escuchado, recibido nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Señor, por las palabras de aliento por medio de los cánticos. Señor, llegó el momento de tu palabra. Unge mis labios, Señor. Habla a pesar de mí. Dios, te pido que quites todo egocentrismo, toda sabiduría humana, que verdaderamente sea tu Espíritu Santo el que ministre tu palabra, Señor. Gracias por este libro santo y te pido bendigas a los que nos van a escuchar, ya sea en este momento y ya sea, Señor, los que te están viendo en vivo o van a ver después este sermón, Señor, que sea para la gloria de tu nombre. Glorifícate y exáltate, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. A modo de introducción podemos decir que Pablo les recuerda a los tesalonicenses lo que les había dicho acerca del anticristo cuando él estuvo con ellos. Recuerden que Pablo estuvo poco tiempo con ellos, ¿sí? Pero algo les enseñó, no les enseñó, no los instruyó como él hubiera querido, pero bueno, algo les enseñó. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 13 al 18, lo hemos visto, los instruyó acerca de la venida de Cristo y los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo. Entonces, que esto nos enseña que los tesalonicenses no eran ignorantes con respecto a estos temas. Pero, en cuanto al anticristo, Pablo les había escrito, les había enseñado algo, pero, como habíamos visto la semana pasada, había falsos maestros que los hicieron poner en duda. Entonces, vemos que ellos sabían bien qué era lo que estaban hablando, porque dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. O sea, a nosotros no sabemos qué es lo que nos dice el texto, pero los tesalonicenses sí sabían a qué se refería, porque Pablo se los explicó, ¿sí? Entonces, el tema de la escatología es importante. No tiene que quitarnos el sueño porque hay, como hablamos el otro día con las manos, porque hay muchas posturas teológicas. Nosotros podemos adoptar a la luz de la palabra la que creemos que es más acertada, más lógica, pero aún así no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Entonces es importante saber esto y no tomar la escatología como un problema, ¿sí? Y dejarlo de lado, sino que es importante saber. Según Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Gálatas 4:4 dice que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que Dios tenía preparado. Así va a ser cuando en su segunda venida venga a establecer eso. El hombre de pecado va a aparecer en el tiempo que Dios tenga cumplido. Amén.
el verso 7 nos muestra que aunque el hombre pecado todavía no aparece, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, dice. Pablo alerta a los tesalonicenses y nos alerta a nosotros de no bajar la guardia. ¿Sí? Porque el mismo poder satánico que va a desatarse con toda potestad cuando Dios decida sacarle lo que lo detiene, ahora está en acción. Hoy vemos que hay maldad, por decirlo de alguna manera, hay gente impulsada por Satanás. Ese poder en su plenitud va a tomar forma humana cuando Dios lo disponga. Entonces, mientras tanto, mientras todavía ese poder esté frenado, la iglesia tiene que continuar con su misión de predicar el evangelio. Reside en todo aquel que ha creído en Cristo. También sella a cada creyente como propiedad divina, eso lo vemos en Efesios, garantizando la seguridad y la esperanza de su gloria. El Espíritu se manifiesta en plenitud, necesaria para la vida victoriosa del creyente, la conducción, el testimonio y el servicio cristiano. Estas actividades cesarán al ser arrebatada la iglesia, por ser específicas para este tiempo. El hecho de que cesen no significa que el Espíritu Santo sea quitado o retirado, simplemente no tendrá lugar ya. Cuando el apóstol dice que en relación con el impedimento sea quitado del medio, significa que el Espíritu Santo se retirará o se hará a un lado para dejar libre el camino que ahora tiene cerrado a fin de que Satanás lleve a cabo su propósito impío. ¿Sí? En otras palabras, la idea de que el Espíritu Santo no esté presente en el mundo cuando la iglesia se vaya, es un error contrario a la Escritura, es una herejía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe lugar en todo el universo donde el Espíritu Santo no esté. Amén. Es omnipresente, omnisciente, está en todo lugar. Amén. En segundo lugar, la sustentación y la renovación de la vida biológica del planeta está en manos del Espíritu Santo. Acompáñenme en el Salmo 104. Salmo 104, versículo 29. Dice. 104, 29. Amén. Escondes tu rostro, se turban, quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas las fuerzas de la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Simplemente lo que está enseñando el apóstol acá es que llegado el tiempo marcado por Dios, el Espíritu no va a actuar como impedimento, sino que se va a apartar y permitirá que el diablo tome toda ocasión. Seguimos avanzando. El verso 8 afirma que el Espíritu, una vez que se ha anulado, entonces la acción satánica se va a manifestar al 100%. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dos momentos importantes vemos en este pasaje, mis hermanos, que están en contraposición. El ahora del verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que habla del impedimento que detiene la manifestación, y el entonces del verso 8, que es cuando se abre el tiempo para que ese poder sea manifestado. Entonces Pablo nos habla acá de una revelación, ¿sí? El velo que impedía hacerlo visible se corre y ahora aparece ante el mundo el anticristo. Muchos inicuos, muchos anticristos, el libro de 1 de Juan habla de que muchos anticristos han aparecido. Simplemente la definición básica de anticristo es básicamente alguien que se opone, que enseña cosas en contra de Cristo. Si bien hay un anticristo súper poderoso, por decirlo de alguna manera, hubo muchos a través de la historia. Entonces, solamente el anticristo original, podemos decir, es el que va a lograr un cambio en la tierra. Porque ese es el que va a venir y va a haber un cambio en la tierra. La descripción de lo que va a ser nos muestra los versos que siguen, del 9 al 12, que ya lo vamos a ir viendo. Pero este revelarse a sí mismo supone el triunfo de quien parece va a ser una breve victoria por la acción directa del Señor contra él.
Aparentemente va a aparecer y va a ganar la batalla final, pero es por un periodo de tiempo, hasta que el Señor vuelve. Entonces, bajo la acción del omnipotente Señor Jesús, ese breve tiempo de victoria llega al final. El texto dice que matará con el espíritu de su boca. El verbo usado puede significar matar, eliminar, retirar, pero también ser reducido en potencia y recogido para ser lanzado al lugar de perdición. O sea, el significado no tiene que ver con que va a morir, no es que va a desaparecer, simplemente va a ser apresado y, como dice Apocalipsis, largado al lago de fuego. Entonces, la descripción de matará con el espíritu de su boca viene de Isaías 11:4 y vuelve a aparecer en Apocalipsis 19, donde la bestia y el falso profeta encuentran el final. Entonces, esta frase del verso 8 nos muestra básicamente cómo el Señor derrotará a sus enemigos en el día final. Como dice el capítulo 1 que hemos estudiado, versículos 8 y 9, cuando Jesús aparezca en llama de fuego y en la gloria de su poder. Eso es lo que va a pasar, con una facilidad va a destruir al anticristo. En el verso 9 vemos que el gran poder que ese anticristo va a tener no es propio, sino que es por obra de Satanás. Y digo cuyo entendimiento es por obra de Satanás. ¿Sí? Entonces, así como Jesús vino con el poder de Dios Padre, ese mismo va a venir con el poder de su Padre, que es Satanás. Lo que va a intentar hacer básicamente es recrear la vida del Mesías. Va a venir y va a hacer, por eso dice que va a hacer prodigios, señales, milagros, para que la gente crea. Y lo lleve a una supuesta salvación. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con los falsos profetas. No podemos decirle amén a todo lo que escuchamos, como hablamos el domingo pasado. Tenemos que analizar. El Señor nos dio razonamiento, nos dio una mente para analizar lo que la palabra, lo que estamos escuchando. Y siempre les dije también, no porque yo sea quien sea, digan amén a todo lo que yo digo. Analicen, estudien la palabra. Vayan a su casa y relean, vuelvan. Tienen libros, consigan Biblias de estudio, consigan material para poder entender más profundamente. Porque el día ese va a venir el falso Cristo y les va a hacer creer cualquier cosa. Entonces, el poder y señales y prodigios mentirosos del anticristo no serán solamente trucos engañosos, como falsificar su propia muerte y resurrección, sino que van a ser manifestaciones reales del poder sobrenatural de Satanás. Satanás tiene poder. No tiene el poder que tiene Cristo, pero Satanás tiene poder. ¿Cómo creen que vamos y le rezamos a la Virgen, a Conchito Gil y se concede lo que pedimos? Es el diablo. Dios permite que tenga el diablo poder. Entonces el poder se refiere a los hechos sobrenaturales. Las señales apuntan a quien las realiza. O sea, la señal de que es el Hijo de Dios, de ese hombre, por el poder que hace. Y los prodigios son los resultados que hay. Los milagros del anticristo revelarán su poder sobrenatural y crearán asombro, impacto y admiración. Y la palabra que se traduce mentiroso, prodigios mentirosos, modifica gramáticamente los tres términos, milagros, señales y prodigios. Dice que son mentirosos, pero no en el sentido de ser falsos, porque van a ser reales, va a levantar, va a resucitar verdaderamente gente muerta, va a sanar enfermos. No es que, che, te tiro una mano por atrás, José, vení, hacete que estás enfermo y que yo te sano. No, va a ser real. Pero son falsos en el sentido de que las conclusiones que el ser humano va a sacar. Es decir, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, vamos a seguirlo. Y los está engañando, los va a engañar. Hará que la gente crea la mentira, que Él es un ser divino y lo van a adorar. Recuerden que el domingo pasado, los versos pasados dijimos que se va a sentar ese objeto de culto y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios.
Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, vio que los seguidores engañaron al anticristo, adorarán a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El anticristo va a engañar al mundo con todo engaño de iniquidad a su disposición. Y él juntará todo su poder seductor, incontrolable y sin diluir del mal, para tentar al mundo a darle una influencia que nunca antes se había visto. ¿Amén? Amén. Tengamos cuidado, mis hermanos. Abramos los ojos. Ustedes dirán, qué pesados estos hermanos. Ramón, José, Esteban, que siempre se suben acá. Y, hermanos, estudien la Escritura. Ahí van, ahí. Ahora ven, ¿por qué siempre insistimos en que hay que estudiar las Escrituras? Seguimos, verso 10. Vemos que Satanás hace también que la enseñanza del anticristo respecto a la salvación parezca ser la verdad, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La expresión y con todo engaño y iniquidad nos dice que Satanás utiliza todas las artimañas para que la gente no vea que seguir al anticristo es un camino de injusticia. Satanás te va a pintar el mundo de colores para decir, yo soy el verdadero. Así que síganme los buenos, síganme, no los voy a defraudar. Los que se dejan de engañar son los que se pierden. En una larga y continua línea desde los días de Pablo, en el que el misterio de iniquidad ya estaba en acción, hasta el fin de los tiempos en que Cristo destruirá al anticristo con el resplandor de su venida, Satanás ha mandado incontables almas a su condenación por medio del error del hombre de pecado. Y esas almas nadie puede culpar más que a ellas mismas. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. R.C. Sproul dice, aquí la lógica de Pablo anticipa el argumento en la epístola de los Romanos, de que la humanidad pecadora, ansiosa por alcanzar la mentira, será juzgada por Dios a través de entregarlos a una mente corrupta y engañosa. Su castigo es que Dios le conceda sus deseos de evadir su verdad. Si leemos el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, y lo comparamos con Romanos capítulo 1, versos 21 al 28, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a Romanos, sí. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28. Si no lo encontró, no importa, lo leo yo así lo digo más rápido. Pues habiendo conocido a Dios, dice el texto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, por lo cual, ¿qué dice? Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, obrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a ver el texto exegéticamente, como tratamos de hacer siempre, vemos que Pablo está hablando de los que se pierden. Y el verbo está presente. Indica que hay una acción continua, es decir, los que se están perdiendo, los que están en el camino de perdición y permanecen en él. También podemos ver la soberanía de Dios, que se pone de manifiesto al permitir la condenación de los que rechazan la verdad. Sobre esta gente, ¿cómo es que se dice? El ser endulzado por el anticristo va a ser sencillo. Y aquí quiero detenerme un poquito, pues para definir, según el teólogo Wayne Grudem, la doctrina de la elección o la predestinación y la doctrina de la reprobación. La elección es el acto de Dios antes de la creación en el que escoge a algunas personas para ser salvas. No a cuenta de ningún mérito previsto por ellas, sino solamente por la soberanía y el placer de Dios. Ahora, la reprobación es la decisión soberana de Dios. Escuchen bien, ¿no? Decisión soberana de Dios antes de la creación del mundo, de pasar por alto a algunas personas y con tristeza no salvarlos y castigarlas por sus pecados y de ese modo manifestar su justicia.
Entonces, con estas definiciones me da el pie para ir al verso 11, que dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en mentira. Entonces, por causa de la rebeldía del hombre, las personas que prefieren amar el pecado y las mentiras en lugar del evangelio serán recompensadas con eso. Van a ser recompensadas con severidad por medio del castigo divino reservado para los pecadores. Dios mismo enviará juicio que asegura su destino a través de una influencia engañosa para que continúen creyendo en lo que es falso. Por eso, mis hermanos, no sé quién era que dijo cuando vimos que hicimos un comentario sobre los falsos maestros y todo, y que nos tiene que dar tristeza de que la gente esté ahí, en ese lugar, escuchando y gloria, porque están siendo engañados. Y si ellos no quieren ver la verdad, lamentablemente, ese va a ser su destino. Entonces, Dios mismo va a enviar un juicio que asegurará el destino de los que nos quisieron creer. Ahora bien, es un poco, humanamente podríamos decir, irónico, porque así es como Dios, en su soberana voluntad, utiliza al anticristo como su instrumento de juicio. Hubo un predicador que dijo: el diablo es el diablo de Dios, porque si vemos el libro de Job, por ejemplo, aún el diablo se somete a la voluntad de Dios. ¿No viste a Job? ¿No viste a mi siervo Job?, le dice Dios al diablo. Sí, pero bueno, ya conocen la historia ustedes. Si lo tenés así, más vale que te va a servir. Tocalo. Bueno, está bien, pero no le hagas tal cosa. Y el diablo va y hace hasta donde Dios le permite. Al día siguiente pasa lo mismo. Está bien, tocalo, pero hasta ahí. Y el diablo va y lo tocaste. O sea, ahora el mismo diablo. La Biblia dice que los de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. O sea, Dios es soberano. Amén. Y hasta las huestes espirituales de maldad se sujetan a él. Entonces, Dios utiliza al diablo y al anticristo como sus instrumentos de juicio. ¿Cómo vamos a ser enjuiciados? Por medio del anticristo. ¿O cómo van a ser enjuiciados? Nosotros no. Entonces Dios va a dejar que el mundo crea una mentira. ¿Y por qué? ¿No es algo injusto eso? En realidad no lo es. Nuestro hermano está compartiendo Éxodo, pero vamos un poco más atrás, cuando hablaban de las plagas de Faraón. Dios le dijo a Moisés: abriéndoles el corazón de Faraón. Y no era que Faraón quería dejar ir al pueblo de Israel y había algo que no lo dejaba. Simplemente Dios hizo que se revelara lo que en su corazón ya estaba. Amén. La naturaleza desde el corazón de Faraón se hizo manifiesta gracias al propósito de Dios. Básicamente, eso es lo que va a pasar con los que no creyeron. Los que no quisieron creer y cuando listo, dale. ¿Querés seguir con tu joda, hablando mal y pronto, perdón por la expresión? Seguí. Y llegando por último al verso 12, el texto nos dice por qué Dios permite ese poder engañoso. Y nos dice que los que son engañados van a ser juzgados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo afirma que no serán juzgados algunos, sino todos los que no creyeron. Todos los que no creyeron van a ser juzgados. Y el verbo utilizado aquí para condenar no solamente tiene la idea de condenar, sino también la idea de juzgar. Entonces van a ser juzgados por no creer en la verdad y van a ser condenados. Para finalizar, te invito a que me acompañen al libro de Romanos. Una vez más. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios no se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de gracia, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
nos muestra cómo Dios abandona en juicio a los pecadores no arrepentidos. Por eso, en los versos 24, verso 26 y verso 28, el apóstol Pablo dice que Dios los entregó a las consecuencias de sus propias elecciones pecaminosas. ¿Amén? Bien, oramos. Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor bendito, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a afligirnos por el que no te conoces y a hablarle de ti. Ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a conocerte más para poder estar en el día que tu Espíritu Santo sea corrido y el hombre de pecado, el hombre de iniquidad se manifieste, no ser confundidos. En el nombre de Jesús, para que le diga a mis hermanos para el Espíritu Santo. Amén. Sí, sí.